En este canal hemos hablado sobre temáticas lovecraftianas, horrores cósmicos, desde la perspectiva del séptimo arte y del manga. Todo bajo la visión de creadores de horror como John Carpenter, Stephen King o Junji Ito, entre otros. Pero es momento de ver el concepto de horror cósmico que nos puede ofrecer el mundo de los videojuegos y todas las posibilidades que un mando y una aventura interactiva puede conectar con la visión de Howard Philip Lovecraft. Pero sobre todo, ¿en qué fallan los videojuegos de temática lovecraftiana? No todo lo que brilla es oro. No todo lo que tiene tentáculos es lovecraftiano, y tal vez no todos los juegos que tienes en mente son de horror cósmico, o tal vez sí. Soy Carmelo, bienvenidos a Cthulhu TV, esto es ¿En qué fallan los videojuegos lovecraftianos? ¡Comenzamos! ¡Bam! A lo largo de este canal hemos subido varios videos que especifican sobre la temática de qué es el horror cósmico y hemos indagado a profundidad. Si no has topado esos videos te dejo los links en la descripción. Pero no te preocupes, aquí te hacemos un resumen rápido. El horror cósmico es el sentimiento del ser humano a lo inexplicable e inenarrable de ni siquiera poder imaginar lo irrelevante que es su existencia en este mundo. Ese temor a la irrelevancia que tiene y su incapacidad de poder hacerle frente a los verdaderos horrores que crean y destruyen la vida del cosmos. Ese terror que nos coloca en una posición en la que ni nuestra tecnología o nuestra ciencia o nuestros valores morales significan absolutamente nada, y si nos topáramos con alguno de estos seres cósmicos que tragan galaxias enteras, simplemente enloqueceríamos o seríamos destruidos al instante. Por otro lado, el mundo de los videojuegos se ha encargado de traernos algunos de los mejores ejemplares de ciencia ficción, terror y acción que hemos podido probar en los últimos años. Algunos de estos juegos teniendo la capacidad incluso de regalarnos sensaciones más intensas que muchas películas de la última década. Con esto no trato de decir que los videojuegos son mejores que las películas o viceversa, eso queda en el criterio de cada quien. Lo que sí trato de decirte es que en el mundo de los videojuegos tenemos obras de arte que son tan espectaculares como muchas obras de arte en el cine. Los videojuegos han ido ganando terreno a la hora de contarnos historias magníficas, y si bien en algún momento estos robaron mucho del cine para hacer sus propias historias, en este punto y con el avance de la tecnología ya tienen la capacidad de crear sus propias tramas, mundos, tendencias e incluso muchas veces el cine ha terminado copiando mucho de los videojuegos para tratar de estar al día. Estos nos han traído grandes historias de zombies, increíbles mundos de ciencia ficción y toda una gama de héroes y personajes icónicos que ya están a la altura de otros personajes del cine, y el mundo de los horrores cósmicos no es una excepción, porque más tarde que temprano, estas historias se toparían con la gama de facilidades que permiten los videojuegos y tendríamos historias con seres primigenios, antiguos, horrores cósmicos y estética lovecraftiana, y aquí es donde entramos a fondo sobre este tema. ¿Qué pasa cuando el mundo de los videojuegos se encuentra cara a cara con el concepto de horror cósmico que parece contradecir las leyes elementales de los videojuegos? Ir evolucionando tu personaje hasta que finalmente salvemos el día. Yo sé que para calificar a los videojuegos tenemos varios factores técnicos esenciales, como jugabilidad, gráficos, banda sonora, entre otros detalles de esta naturaleza, y son elementos muy importantes, pero yo no soy un experto sobre esto, y existen varios canales y youtubers que pueden darte una cátedra de estos conceptos. Aquí nos enfocaremos más en la relación que existe entre la premisa fundamental del horror cósmico versus la esencia del videojuego, que es terminar la historia, pasar mundos y ganar a los bosses. Yo sé que reducir el concepto de los videojuegos a decir que solamente trata de ganar a los jefes es bastante injusto, pero básicamente casi siempre esa es la meta, y aquí es donde entra en conflicto con el horror cósmico. Esta idea, la de ir evolucionando como personaje, superando enemigos, venciendo a jefes y pasando niveles, trabaja con el ideal de que al final tu personaje
tiene alguna oportunidad o un chance de poder desenredar los hilos y finalmente tener la capacidad de enfrentar a los seres cósmicos. Y esto es linealmente opuesto a la ideología del horror cósmico, donde como humanidad no tenemos ninguna oportunidad de hacerle frente a estos rivales. Y partiendo de este concepto, la lista de posibles videojuegos que podrían encasillarse de temática lovecraftiana o de horror cósmico son muy limitados, y no tenemos prácticamente ningún juego que se acerque en su totalidad a ese concepto. Para los que están más familiarizados con los juegos de rol, estos elementos son bien conocidos en las temáticas lovecraftianas. Casi siempre, el mejor de los destinos es la muerte, porque hacerle frente a estos seres primigenios y antiguos de una naturaleza cósmica representa un final horrible, lleno de locura y sufrimiento, y es justo ahí donde fallan los videojuegos. Si tienes una oportunidad de vencer a esos enemigos, en automático, tu videojuego deja de ser de horror cósmico. En resumen, al tener la oportunidad de vencer enemigos lovecraftianos, se cancela en automático la idea del horror cósmico, ya que al tener una oportunidad de poder ganarle a estos oponentes, puede tener la estética lovecraftiana, pero ya no tienes el platillo principal. Sin embargo, sería injusto de mi parte concluirlo ahí, porque si bien hay una lista inmensa de juegos basura que hasta le faltan el respeto a Lovecraft, poniendo cualquier monstruo parecido a Cthulhu o muñecos parecidos tratando de querer darle un enfoque meramente comercial pero sin contenido, sí tenemos un puñado de buenos juegos que manejan elementos estéticos acertados, conceptos claramente basados en novelas del círculo lovecraftiano y referencias icónicas del bestiario cósmico, y algunos hasta se dieron la libertad de forma eficiente de crear una versión de sus propias criaturas con sus propias mitologías, que a pesar de no mencionar a Lovecraft o a Cthulhu o a Nyarlathotep, sabemos que se le hace alusión a ellos. De hecho, me atrevería a decir que por ahí tenemos 2 o 3 videojuegos que ni siquiera tienen elementos estéticos de Lovecraft, pero que cuentan con tramas e historias tan cósmicas que el escritor estaría orgulloso de esos videojuegos. Esto ya lo he dicho en varios de mis videos, no porque algo tenga tentáculos y sea gigante significa que sea lovecraftiano, y no porque no lo tenga significa que no pueda serlo. Algunos juegos por su parte toman elementos de aquí y de allá que le dan un matiz muy primigenio a sus historias, elementos como barras de locura, de lucidez, maldiciones de sangre, runas de conocimiento, que mantienen a los personajes bajo una idea cósmica y que le dan un sabor especial a sus historias y que las hacen mucho más lovecraftianas que simplemente poner un monstruo gigante con tentáculos, además de que sus finales aportan muchas dudas y dan posibilidades que, si son bien jugadas, le dan una credibilidad cósmica que los acercaría más a poder ser considerados un juego lovecraftiano. Además, también contamos con un par de juegos como el más reciente, La Llamada de Cthulhu, que pertenecen a una sección especial, ya que toman directamente elementos de la cosecha de Lovecraft, y con todo y eso, creo que hay otros ejemplares en el mercado que superan a este mismo, y con esto hago hincapié en que un contenido bien trabajado puede llegar a superar a los videojuegos supuestamente más canónicos. Al final, enredarse con las reglas del universo del horror cósmico puede llegar a ser bastante tramposo y complicado, porque es muy difícil encontrar el balance entre crear una gran aventura gráfica llena de emoción, muerte y locura, al mismo tiempo de poder llenar esos vacíos cósmicos que muchos otros juegos ni siquiera se molestaron en llenar, y por eso se han ganado todo mi respeto. A pesar de todo esto, creo que la mayoría de los videojuegos no logran completar el concepto del horror cósmico. Sin embargo, logran pasar de panzazo y siento que tal vez sí logran su cometido.
Jugar con las tramas lovecraftianas siempre ha sido muy complicado, y una de las razones por la que siempre es difícil llevar al mercado genérico este tipo de historias es que no cualquier paladar sabe disfrutar de la esencia cósmica de Lovecraft y sentirse cómodo con esta. Pero para los que sí entienden de su magnitud, saben que el universo de horror cósmico, el del cine o ahora el de videojuegos, tienen muy pocas veces, pero muy pocas, un grupo de joyitas de culto que valen la pena de ser mencionadas. Esto fue Cthulhu TV. Eso fue todo por hoy, banda, espero que les haya gustado. Al final, poder definir que un videojuego es totalmente lovecraftiano o no, cae en el criterio de cada persona y es una temática muy tramposa y complicada. Esa es la razón por la cual no podría ser un top 5 de videojuegos lovecraftianos, o al menos siento que no está en mis manos. Soy Carmelo, hasta el siguiente video. ¡Bao! Nah, no se crean, ¿a poco pensaban que los iba a dejar sin ese video? Es una de las temáticas que más me piden en los comentarios. Además, al final, termino subiendo los videos que me salgan de las bolas. Por lo que nos vemos el próximo lunes para ver ese increíble listado. Soy Carmelo, hasta el siguiente video. ¡Bao!